hablaremos sobre la conocida comúnmente como panza de cervecero. Algunos hombres con cierto humor lo catalogan como un símbolo de masculinidad, sin embargo los médicos advierten sobre los efectos negativos que puede ocasionar a la salud. La cerveza bien mezclada con tu cuerpo, la combinación perfecta. Cerveza, con cerveza ya no me hacen ni las drogas, se me juntan cuatro pelas. Cerveza, la cerveza se me sube a la cabeza y hasta te quita la presa. Compartiendo con los muchachos, escuchaba una música, una polquita, tranquilo. Bien relajado, ¿eh? Pilsen tradicional. Uno mire, uno solito. No, 3 ya tomando ya. 3, sí, sin quebrando. Cada vez más son los hombres que con el correr de los años ven crecer esta zona muy visible del cuerpo. Para muchos no es problema cargar con ella, inclusive aseguran que en ocasiones hasta resulta atractivo para las mujeres. Y la patrona ya se acostumbró ya hace 50 años. Y entonces, ¿qué es lo que va a decir más, pues? ¿La patrona qué opina de la pancita cervecera? No, evidentemente molesta un poco, ¿verdad? Pero siempre sirve. No obstante, la mayoría es consciente que debe bajarla por cuestiones de salud, y no es para menos. Según el doctor Musi, la grasa acumulada en el abdomen puede aparecer en apenas un mes y pesar entre 1 a 9 kilogramos en los mejores casos. Explica que la cebada de la cerveza genera retención de líquidos y el alcohol no aporta nutrientes. La cerveza sin alcohol tiene el mismo efecto. Entonces imagínate que yo estoy mezclando un hidrato de carbono, un retenedor como la cebada, y a eso le sumo un alcohol que fácilmente se va a depositar como grasa. Entonces esa combinación acompañada del asadito, de los choricitos, y en esta época, ¿verdad? Y la panza cervecera es un indicador importante de salud. Si la panza mide más de 102 centímetros en el hombre, mayor probabilidad de llegar a problemas cardíacos y de diabetes. El riesgo de llegar a un problema cardíaco y a la diabetes es 3 a 4 veces superior en quienes superamos más de 102 de cintura para el varón y más de 88 centímetros para la mujer. Indicador importante de que en algún momento, si se sigue con esa pancita, tarde o temprano se puede llegar a un problema cardíaco o a la diabetes, ¿verdad? Si bien el profesional comenta que no prohíbe a sus pacientes tomar cerveza, lo ideal es consumir 2 botellas a la semana. Recomienda llevar una alimentación equilibrada, sin frituras, y realizar actividades físicas de 30 a 40 minutos por día, especialmente cardio y abdominales, para evitar la peligrosa panza cervecera. Pura cerveza.